honor siempre tenerte, y más en una semana crucial como esta, en la que hay mucha ansiedad, ¿viste?, en la política. Y nos preguntamos, por lo pronto, ¿qué puede pasar? ¿Va a ser esta la primera ley? ¿Se va a aprobar? Bueno, yo te veía con muchas expectativas, con preguntas que me ibas a hacer, y yo decía, no sé cuáles voy a poder responderte. La respuesta corta es no sabemos, porque el escenario de tanta incertidumbre y tantos, yo te diría, tantas terminales sueltas, y si querés después un poco profundizamos en la cuestión, no nos permite ser taxativos. Yo te diría que... Pero vamos a especular un poco a ver qué puede pasar. Bueno, yo te diría, ¿no? Lo esperable o lo más natural sería que se apruebe con modificaciones. Con modificaciones quiere decir que vuelve. Volvería a diputados. O sea, no veo Qué largo que va a ser este año, Jorge. Bueno, todo a este gobierno le cuesta mucho más por producto de su propia naturaleza política y los números que tiene en el Congreso. Entonces, yo te diría que si la ley se estanca y fracasa en el Senado, es una frustración y una derrota muy fuerte para el gobierno. Yo no sé si están los actores de la política para infligirle semejante daño al gobierno, y tampoco veo que sea todo tan sencillo como para que lo aprueben tal cual vino de diputados y se convierta en ley en el Senado. Entonces, tiendo a pensar que van a buscar algún mecanismo para la aprobación en general, lograr el número necesario, y a partir de ahí yo veo inevitable que haya modificaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de las modificaciones, pero me interesa el poroteo. No sé si podemos poner, a ver si tenemos... ahí lo tenés, mira, Unión por la Patria, esto es la Cámara de Senadores, el quórum se consigue con 37, corregime si estoy bien. Unión por la Patria, 33, La Libertad Avanza, 7, muy poquito, UCR 13, PRO 6, Cambio Federal 4, Unidad Federal 3, Frente Renovador de Concordia 2, y después ahí hay 3 partidos por Santa Cruz, que tiene 2, Juntos Somos Río Negro, que debe ser la gente de Beretilnec, 1, y Partido de la Justicia Social 1. Para simplificar a la audiencia, ¿no? Sí. Y ordenar esta fragmentación, tenés, si vos mirás en la página del Senado, tenés 12 bloques o mini bloques o monobloques. Pero para ordenarlos vos tenés 33 de lo que es peronismo kirchnerista, por llamar, sí, que a su vez formalmente están partidos, pero son 33, y tenés 26, suponiendo que la Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo van en una línea. En el medio tenés 13, que son los que van a ir todos a buscar, y ahí tenés jugadores intermedios de distintas características, bloques chicos de 3 y monobloques de 1. Primer objetivo es no perder para el gobierno los 26 juntos, que hay que ver, porque el radicalismo tenés actores que han venido mostrando disidencias. El caso probablemente más notorio es Martín Lustó, pero también, por ejemplo, el fueguino Pablo Blanco ha tenido votaciones diferentes. Hay que ver qué hace Maxi Abad. Si vos estuvieras en la cabeza de Lustó, hoy ¿qué está especulando? Bueno, yo creo que él está buscando un posicionamiento mucho más, yo te diría, confrontativo y opositor respecto al gobierno, pero tampoco es kirchnerismo, ¿no? Entonces, hay momentos en los que está cerca y momentos en los que quiere diferenciarse. Por eso habrá que ver cómo actúa. Entonces, en algunas cuestiones ha sido muy nítido. Por ejemplo, en el tema del rechazo del DNU, donde él votó en contra de la mayoría de su bloque. Es uno de los impulsores de un proyecto que se está discutiendo por el tema de financiamiento para las universidades. Bueno, hay que ver si llega, por ejemplo, a votar en contra al momento de la sanción, por lo menos en general. Entonces yo digo, primero desde el punto de vista de los números, vos tenés 33, 26 y 13, en términos generales. Lo primero para el oficialismo es tratar de que esos 26 se acerquen lo máximo posible a la realidad. Segundo objetivo, obviamente, es ver si pueden manotear algo de los 33, porque allí, por ejemplo, hay alguna expectativa con la gente de Zamora, donde hay conversaciones. ¿No? Leí, no sé si a vos fue, que Zamora dijo, ojo, no soy kirchnerista. Sí. Bueno, hay conversaciones, Franco fue a Santiago del Estero. Ahora hay que ver después todo eso en qué decanta, ¿no? Y después tenés los 13,
intermedios, llamémosle, que son los más volátiles, ¿no? Entonces, ahí tenés algunos que daría la impresión de que van a estar cerca del oficialismo, hay otros que ya son muy difíciles. ¿Los tucumanos, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que los tucumanos no te responden directamente a Jaldo, no necesariamente. Digo, Mansur es uno de ellos, y Mansur está en contra, con lo cual no va a acompañar. Lo mismo le pasó a Jalil, que es el tema, ¿no? Con Corpachi, o sea, ex gobernadores que tienen su propia interna provincial. Entonces, a mí me parece que para mirar el cuadro es como un Tetris de 3 niveles, Pancho, de lo que va a ocurrir en el Senado en términos de lógicas y de fidelidades. En primer lugar, tenés la partidaria, ¿no? Supuestamente, si perteneces a un partido, tendés a alinearte con la postura mayoritaria, pero esto es cada vez más laxo, con lo cual la lealtad al partido o a la coalición cada vez está más diluida. Después tenés un segundo nivel que es el de los gobernadores, que es, estás vinculado o no al gobernador de tu provincia y también a las cuestiones provinciales, por ejemplo, los patagónicos que defienden la cuestión de ganancias. Entonces, o sea, ahí va a estar, eso va a ser decisivo para los 33 del peronismo, por ejemplo. Por supuesto, pero se agregarían otros, ¿no? Por ejemplo, los rionegrinos o eventualmente los santacruceños que no están ahí. Entonces, el segundo nivel es por pertenencia geográfica e identificación con el gobernador, llamémosle. Después tenés un tercer nivel, que es el de los intereses particulares. Tenés senadores que no responden al gobernador, que están allí, tienen un voto, a veces tienen 2 votos, y que van a terminar jugando por alguna cuestión particular, que puede ser la presidencia de una comisión, que pueden ser algunos cargos, que pueden ser alguna obra que ellos están tratando de motorizar. Entonces, armar ese Tetris para que te termine dando la cuenta mágica de 37 es muy complejo. Después tenés recursos que pueden ser, por ejemplo, una vez que ya está el quórum, bueno, vos tenés las opciones de la abstención, tenés la opción de retirar a algún senador, que algunos senadores no estén. Eso es lo que deslizó Milei en algún momento. Claro, alguno se puede ausentar. Por eso. Esa va a ser la apuesta. Vamos a ver de todo, Pancho. Vamos a ver de todo. El que se abstiene y beneficia a la mayoría de los que estén votando, el que se retira en algún artículo en particular o se retira en la votación en general. El otro día en diputados pasaron cosas rarísimas. Por ejemplo, hubo diputados que se ausentaron al momento de la votación en general y después votaron todo a favor o todo en contra en la votación en particular de una ley. ¿Qué hizo? A ver. Bueno, es difícil de explicar, ¿no? O sea, evidentemente jugaron a que el número lo tuvieran sin su presencia y después terminan en función de los intereses. Fíjate cómo cambiaron, porque aparte son 2 megaproyectos que se van a volver a tratar en forma conjunta, la llamada Bases y el Pacto Fiscal, con lo cual hay un entrecruzamiento de posturas perdón, muy cuando vos fuerte. decís cosas raras, ¿estás hablando de algún acuerdo non santo o estás hablando de, mirá, este tipo cómo se posiciona de una manera y vota de otra? ¿Qué estás insinuando? No, non santos no tenemos constancia de eso. No, está bien, pero no digo, lo descartamos. Digo, a veces se juegan pequeñas vendetas, pequeños reclamos, pequeñas demandas. El legislador que había pedido que lo pongan en un despacho y no se lo dieron. A veces es muy extraño, pero ocurren estas pequeñeces. Aquellos que no tienen alta identificación partidaria y no tienen conexión con un gobernador, porque si no, digamos, eso se impone. Pero hay mucho librepensador. Y esto en el escenario que hoy tenemos en la política en general y que se refleja en el Congreso, es de una enorme fragmentación. Con lo cual, esas lealtades se han vuelto mucho más laxas. Antes se juntaban 4 o 5 presidentes de bloque y yo te diría que más o menos sabían qué iba a pasar en la sesión. Hoy no lo saben. Hoy no lo saben los propios que eventualmente se podrían juntar. Pero sin duda. O sea, puede salir para cualquier lado. Absolutamente. Y yo digo, arrancando el proceso en el Senado, pensemos que en diputados ocurrieron 2 o 3 cosas, porque ya hubo un antecedente que fue la frustración de la votación de febrero que se cayó. Y allí el gobierno cambió varias cosas. En primer lugar, redujo mucho los proyectos. En segundo lugar, inició una ronda de diálogos con los bloques de diputados y con los gobernadores, con lo cual todos sabían más o menos qué era lo que se iba a tratar. La primera vez no sabían.
Y en tercer lugar, yo te diría que ordenaron su propia tropa, ¿no? Fue una sesión más ordenada. Martín Menem llevó la sesión, digamos, en forma más silvanada. La primera sesión se lo tironeaban todo el tiempo y se ramificaba, intervenía Pichetto para tratar de ordenar. Bueno, la gestión de Santurio y de Esper llevando la voz cantante en cada uno de los proyectos se ordenó mejor. ¿Aprendieron o...? Yo creo que aprendieron, aprendieron. sí. Yo te o sea, diría, gente que recién llegaba sin duda, sin duda. Cuando vos veías el bloque de La Libertad Avanza en diciembre y enero, era realmente difícil de asimilar que esa gente pudiera llevar adelante una iniciativa del gobierno, ser oficialismo, estaban sorprendidos por el recinto, se sacaban selfies. Eso se ordenó. La sesión de diputados doble del lunes, martes de la semana pasada fue completamente otra cosa en comparación con lo que había ocurrido en febrero. Entonces, el oficialismo logró acomodar eso. Ahora viene, el Senado es empezar de nuevo y allí todavía las gestiones son muy incipientes. El gobierno cometería un error, que yo creo que es una advertencia para hacer, si cree que arreglando con los gobernadores tiene los votos. Porque por lo que escribías recién. No te garantiza todo. Entonces tenés que arreglar por bloque, por gobernadores y por individuos. Una tarea complejísima. Uno por uno. Sí. ¿Y ese quién es? ¿Francos? Ese es Francos y yo creo que va a intervenir Victoria Villarruel. Yo creo que va a tener un rol ahí. En el caso de diputados también terminó gestionando algunas de estas cuestiones Santiago Caputo, quien muchas veces se lo identifica solo con la estrategia comunicacional y de marketing del gobierno y ya ha pasado a ser un gestor político en muchos aspectos, hablando con legisladores, muchas veces con la CGT, con lo cual yo veo que... Perdón, ahora seguimos. ¿Qué le ve a Santiago Caputo el presidente como para...? Porque realmente en muy poco tiempo se transformó en un personaje clave. Bueno, yo creo que es alguien que ha interpretado lo que Milei piensa y quiere y le ha dado una forma comunicacional muy eficaz, con lo cual hoy se ha transformado en imprescindible a la hora de transmitir el mensaje del propio presidente, a la hora de elaborar comunicados, a la hora de plantarse discursivamente respecto de qué batallas dar y qué batallas no dar. Confía plenamente en él porque yo creo que hay una comunión de pensamiento muy importante y le da forma, ¿no? Y le da sentido. Y Milei se siente muy cómodo con eso porque se siente que confía en él. Ahora, él ha ido agregando funciones, Santiago Caputo, por las limitaciones del propio gobierno y entonces terminó siendo un gestor. Contábamos el otro día, bueno, por ejemplo, con el tema de la marcha universitaria, y él terminó siendo un nexo con Jacobiti para que los diputados de Jacobiti aprobaran la ley base. Fue un, bueno, marchen, no hagan lío, pero vótenme la ley, ¿no? Fue parte de la negociación. Con la CGT habla tanto el secretario de Trabajo, Cordero, como Santiago Caputo. Entonces, empezó a tener roles, Francos no da abasto, digamos, tiene una enorme cantidad de gestiones que realizar. Yo igual acá marcaría una cosa, Pancho, me parece muy importante como telón de fondo de todo el tratamiento de la ley, en particular, pero en la línea del gobierno. El gobierno, en esta curva de aprendizaje, ha exhibido a lo largo de varios temas una alta dosis de pragmatismo que por ahí queda un poco encubierta por el mensaje tan estridente del presidente. Pero si vos mirás desde la homologación de las paritarias de camioneros, claro, desde el tema de las prepagas, desde la búsqueda de una negociación con las universidades post-marcha, desde el tratamiento que se le dio a la ley, la misión que tenían los que estaban negociando el proyecto Bases es acordemos lo que sea. O sea, estaban muchísimo más dispuestos cuando en febrero habían retirado la ley porque entendían que la habían desguazado. Es decir, hay un proceso de asimilación de que la realidad cuenta, que los otros actores juegan y el gobierno, más allá de la retórica del presidente, exhibe un pragmatismo que se amolda mucho más a sus limitaciones. Hablando de pragmatismo, Pablo Moyano está diciendo no voten directamente la ley de bases. Hay un paro esta semana, hoy hubo asambleas, va a estar muy fuerte el tema gremial. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cómo es la influencia? Yo te diría que en líneas generales, desde la mirada precisamente de Milei, Santiago Caputo, la gente que articula el mensaje y el sentido del gobierno, cuando la CGT para o se moviliza, entienden que son actores
del viejo sistema y que eso termina redundándole en un beneficio a ellos, porque es volver a exhibirse, volver a mostrarse. Puedo decir que el gobierno celebra el paro de esta semana. Para que te quiero hacer una aclaración. A ver. Cuando hay movilizaciones de los movimientos sociales, de la CGT, entienden que es ganancia para ellos. Es volver a la vieja política, entienden que en la CGT, lo saben, lo sabemos todos, tienen problemas de representación muy importantes desde hace bastante tiempo, porque concretamente no ha crecido la masa laboral y entonces hay cuestionamientos internos a los líderes de la CGT. De hecho, exhibían en el paro del 24 de enero que sobre 9 millones de empleados formales, privados y públicos, no pararon más de 2 millones en aquella ocasión. De acuerdo. Entonces, lo que apuntan es a una erosión y a un desgaste. Ahora, eso al gobierno lo beneficia, pero acá, en el medio del tratamiento de la ley, sí lo que puede ocurrir es que se vaya generando un clima, que yo creo que es a lo que apuesta Pablo Moyano y otros, adverso al tratamiento de los proyectos. Y que esas voluntades, yo te diría, volátiles del Senado, empiecen a percibir que hay un clima más negativo que cuando se trató en diputados. Fíjate que en el tratamiento en diputados prácticamente no hubo actores externos influyendo sobre lo que ocurría en la Cámara, ¿no? La calle estaba tranquila. La calle estaba tranquila. Sí. Solo recordemos, por decir algo, lo que había sido, por ejemplo, la sanción de la modificación de la fórmula de actualización jubilatoria con Macri, con las piedras y demás, ¿no? Acá aprobaron un paquete mucho más grande y prácticamente no hubo movilización. Entonces, yo te diría que eso fue en esos términos bastante fluidos. Yo creo que ahora la CGT apuesta a crear un clima más negativo que en algunos actores del Senado puede influir. Entonces, yo creo que el gobierno no tiene para temer en términos del desafío de la CGT parando. Ahora, sí en términos de lo que puede implicar en relación con el tratamiento de la ley. Jorge, ¿cedió el gobierno en la reforma laboral? Sí, claro. Sí. Sí, sin ninguna duda. No tiene, digamos, comparación. Pero entonces, si cedieron, deberían, a ver, no deberían parar, quiero decir. Claro, lo que pasa es que el paro viene un poco... yo te diría, si vos le preguntás a los de la CGT, bueno, ¿por qué paran? Te van a desglosar 6 cosas distintas, ¿no? Entonces te van a decir, bueno, por el atraso de los salarios, por la ganancias, por la reforma, o sea, te van a meter muchas cosas. Pero en los hechos, si yo soy el negociador del gobierno, digo, muchachos, ¿qué me hicieron? Bueno, todo eso ha ocurrido. Es más, te diría que la sorpresa mayor se la dieron cuando anunciaron el paro, que vos recordarás, fue exactamente el día posterior al que se juntaron en la Casa de Gobierno, una reunión que todos dijeron que había sido muy positiva. Que había ido Hugo Moyano. Claro, que fue Hugo Moyano, con el resto de la CGT, estaban Pose, Francos y otros funcionarios, y allí se conversó un poco en líneas generales de recomponer lazos. Hubo un discurso de Santiago Caputo de reconocerle a los gremios su tarea y su rol, que les cayó muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Volvemos a los problemas más chicos, ¿no? Quienes fueron a la Casa Rosada no había representantes de los gremios más combativos. Y ese día se habló mucho del tema de la homologación de la paritaria de camioneros. Al día siguiente, la homologación no estaba resuelta todavía y aparecieron los gremios más duros. Y esa reunión fue arrastrada por esos sectores que dijeron vamos al paro nuevamente. El gobierno, fíjate que no los acusó entonces. Entiende que tiene que tratar de mantener una relación razonable con los gremios, a diferencia de lo que pasó al principio de la gestión, cuando te acordarás, metieron un poco de prepo esa reforma más ambiciosa. Esta reforma, la verdad que a los gremios es relativamente inocua porque no toca el poder de los gremialistas dentro de los sindicatos, no tiene la famosa cuota solidaria, no interviene en las obras sociales. Es un cambio de legislación laboral que supuestamente apunta con ciertos márgenes, bueno, a poder generar una dinámica más activa frente al estancamiento del mercado laboral de los últimos 12 años. Gracias, Jorge, muy amable. Por favor, un gusto, siempre recomiendo tus textos. Bueno, te agradezco mucho y gracias por la invitación. Gracias. Y ahora vamos a hablar con Gabriel Camaño.